Hermanas, buen día. Gracias por un nuevo día. Vamos a tomar algunos personajes de la Biblia en sus pruebas y en su andar con Dios. Y vamos a comenzar con Moisés. A este tema 12 de esta serie de pruebas y tentaciones le puse de título Como viendo al invisible. Y vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 11, versículos del 23 al 29. Dice la palabra de Dios: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la expiación de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y bueno, hermanas, pues aquí en el versículo 23 nos está diciendo que por la fe Moisés, cuando nació, pues sus padres lo vieron diferente y confiaban en Dios, y lo escondieron por 3 meses porque no temieron el decreto del rey. Y en el versículo 24 dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y hecho ya grande, o sea, ya que creció, tomó su decisión. Y esto demuestra madurez en Moisés, que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y es que tener bien claro para qué me hizo Dios y para qué no me hizo Dios, tenerlo claro es madurez. Madurez y también responsabilidad. Y dice aquí en el versículo 25 que escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y wow, aquí Moisés tenía sus valores bien claros. Y quiero hacerte una pregunta en esta mañana, o que nos hagamos esta pregunta. Pensemos en 3 valores, que tenemos que no nos mueven, que no nos mueve el mundo, que no nos mueve los placeres ni la sociedad, sino están mi valor. Y pues examinémonos si realmente esos valores le agradan a Dios, porque Moisés tenía todo, tenía riquezas, tenía, pues eso conlleva buena comida, buen vestido, podía dar órdenes a quien fuera y se las cumplían, pero él dice aquí que escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Y quien decide así, definitivamente es quien tiene bien claras sus ideas, de que no quería deleitarse, o no quería, pues hasta cierto punto, perder el tiempo en los placeres temporales, sino en lo eterno. Él tenía puesta la mirada en lo eterno. Y sinceramente, contestémonos si nosotros cada uno de nosotros qué hubiera escogido. Dios conoce el corazón de cada persona. Y lo dice en el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y así cada hijo de Dios debemos de tener esa mirada puesta en ese galardón. Es como si estamos preparándonos para una carrera, y ya Pablo nos puso también ese ejemplo, ¿no? De proseguir a la meta, poniendo nuestra mirada en ese trofeo cuando estamos en una carrera. Y por lo tanto, por la fe dejó Egipto, dejó esos placeres,
momentáneos, dejó esas comodidades, dejó esas riquezas, esos lujos que tenía, esa autoridad. Y aún dice que no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y así es, hermanas, debemos de nosotros también de sostenernos como viendo al invisible, comprender el propósito de Dios en nuestra vida, amar las cosas de Dios y tener la paz de Dios. Eso realmente es pensar en grande, eso es pensar a largo plazo, no pensar en que tengo que tener riquezas, en que tengo que ser popular, en que tengo que deleitar a mi carne, sino en cumplir el propósito de Dios. Y hoy en día el problema que veo es pensar que nosotros con la oración, y muchas veces oramos para que Dios cambie mi trabajo, cambie mi entorno, cambie aún hasta mi cónyuge y ese es un problema, porque Dios nos tiene con un propósito. Debemos de entender que Dios nos tiene con un propósito en cada lugar donde nos desenvolvemos, ya sea en el trabajo, en nuestro hogar, ya sea con nuestros vecinos. Todo tiene un plan. Muchas veces hasta puedes pedirle o a lo mejor no se lo pides y tomas la decisión la decisión de irte a otro país, y eso no va a resolver nada, porque Dios quiere tratar ciertas áreas de nuestra vida, y si nos vamos a otro lugar, pues llevo todo eso conmigo. Y oh sorpresa que llegamos y tenemos las mismas circunstancias en el trabajo, con los vecinos y todo. Y esto es por el problema de no saber quiénes somos. Como ya Wendy nos lo decía en la serie de nuestra identidad, entonces tú tienes la decisión de salir de Egipto. ¿Qué es lo que te ata? ¿Qué es lo que te detiene a cumplir el propósito de Dios en tu vida? ¿Cuál es tu Egipto, hermana? ¿Cuál es tu Egipto? Sal de ahí. ¿Dónde tienes tu mirada? Y es triste que muchas personas empiezan muy bien sirviendo al Señor y teniendo su mira en el Señor, pero no cometamos ese error de perder quiénes somos en Dios, a qué nos ha llamado, que no perdamos nuestro enfoque y como viendo al invisible, porque esto es lo que nos va a dar la persistencia. Y por último quiero leer Hebreos 12, 1 y 2, que dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que Dios les bendiga, hermanas.